Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 29 de junio de 2018 y esto es La Contracrónica. Se cerró ayer la campaña electoral en México. Diréis, ¿cómo que se cerró el jueves? ¿No se cerrará mejor el viernes, que es lo suyo? Pues no, porque en México tienen 2 días de reflexión, 2 jornadas de reflexión. En España solo tenemos una, pues allí tienen 2. Allí exactamente la llaman veda electoral. Y esta veda electoral en algunos estados, como la propia Ciudad de México, sin ir muy lejos, viene acompañada de la ley seca. Ley seca, es decir, que no se puede vender, se puede consumir, obviamente, eso no pueden prohibirlo, pero no se puede vender alcohol a lo largo, pues de lo que decida el Estado. Puede ser un día o pueden ser los 2 completos. La cuestión es que en las tiendas mexicanas es habitual, las estaciones de servicio, de las autopistas y demás, es normal que los días antes de elecciones, esto no solo pasa en México, pasa también en algunos países de Hispanoamérica, ponen carteles, ¿no? Aproveche, que viene la ley seca, provéase antes de todas las bebidas que necesite, porque en los próximos 2 días no se va a poder beber alcohol. Bien, el hecho es que con o sin tequila, con o sin vino, con o sin cerveza, estas elecciones tienen ya un favorito indiscutible. Aquí en La Contra estaba hablando sobre este tema en varios programas y creo que ya todos le conocemos. El favorito es Andrés Manuel López Obrador, que ha mantenido su ventaja a lo largo de toda la campaña electoral. Más o menos, aproximadamente, entre el 35, el 40 e incluso el 45% de los votos. Es lo que se espera con las encuestas en la mano. Muchos se preguntan ahora, cuando ya se quedan solo 2 días, cómo es posible que hayan llegado a esto. Y otros, en cambio, los menos, eso sí, pues no confían en que gane, y lo que confían es en un milagro de última hora que la verdad es poco probable, muy poco probable que se produzca. Si los mexicanos votan como han dicho en las encuestas, que como tales hay que tomarlas siempre con pinzas, la victoria de Andrés Manuel López Obrador, es decir, de AMLO, será contundente. A partir de ahí los interrogantes que se abren son muchísimos, porque el líder de Morena, que es como se llama el partido de este hombre, de AMLO, pues este hombre ha hablado muchísimo, un montón, durante la campaña, a lo largo de toda la campaña, y ha prometido muy por encima de sus posibilidades y de las posibilidades del propio México. Como os decía en la introducción hace un momento, a solo 2 días de las elecciones no hay demasiadas dudas sobre quién será el próximo presidente de México. A estas alturas, estamos ya día 29, viernes, pues en un par de días lo sabremos, justo, 48 horas. Las encuestas de esta semana las tengo delante, las últimas que se han hecho. La verdad es que no dejan lugar a demasiadas dudas, esa es la verdad. Sí, las me he ido bajando una tras otra, me he bajado 3 concretamente, todas salidas entre ayer y anteayer, que han salido en distintos medios, y la verdad es que, en fin, pensar que no va a ganar López Obrador con estos números, pues es ser muy, digamos, iluso, siendo suave. Es decir, porque con estos porcentajes que le están dando a López Obrador, la verdad es que no cabe más que pensar que va a ganar. Ojo, pueden estar equivocados, pero sería, en el caso de que se equivocasen y de que ganase Anaya, por ejemplo, estaríamos hablando del mayor patinazo demoscópico de la historia de las elecciones en todo el mundo. Es decir, nada que ver, dejaría lo de Trump y Hillary Clinton en pañales. Bien, si vemos estas encuestas, vamos a echar un vistazo muy rapidito en un par de minutos, la distancia que AMLO tiene actualmente sobre el resto de candidatos ahora mismo es muy pronunciada. En la del diario Reforma, por ejemplo, López Obrador gana con el 51% de los votos, luego ya viene Anaya con el 27% y Meade, que es el candidato del PRI, con el 19%. En la del Financiero, que es un periódico económico mexicano, AMLO gana con el 54%, es decir, más todavía. Anaya pasa ya de segundo con el 21% y Meade con el 22%. Y ya por último, en la encuesta de Parametría, que es una agencia demoscópica, AMLO tiene el 45%, Anaya el 19% y Meade el 15%. Como veis, en todos los casos estamos hablando de unas distancias brutales. Sí, como habéis visto, la del Financiero en concreto, estamos hablando de 30 puntos. Es decir, bueno, más de 30 puntos, 33 puntos de diferencia entre López Obrador y el candidato del PAN. Entonces, es decir, el fallo tiene que ser un fallo tan garrafal que las empresas demoscópicas en México tendrían que cerrar todas el día 2 de julio si realmente se equivocan con estos. Bien, hay más encuestas que estas, he seleccionado estas 3
pero vamos, hay más y todas arrojan resultados iguales o muy parecidos. Podría ser, claro está, que todas estuviesen mintiendo. Pero claro, ya sería casualidad, ya que no estamos hablando de una ni de dos. O que, no sé, que se estuviesen pasando con la cocina, estuviesen cocinándolas demasiado. Pero claro, estaríamos en las mismas. Habría cocina en un sentido y cocina en el sentido opuesto. Una cocina se compensaría con la otra. Y luego, lo principal es que la distancia es muy grande. Cuando hablábamos de hace pues ya un par de años de las encuestas entre Hillary Clinton, en las elecciones norteamericanas, entre Hillary Clinton y Donald Trump, estaban, si no igualados, estaban cerquita. Sobre todo las de los últimos meses ya estaban muy cerquita y hubo incluso alguna encuesta que otra que le dio la victoria a Trump. En este caso es que no se han puesto ni por delante. Desde hace un montón de tiempo, pues desde principios de año, está López Obrador por delante en las encuestas y además esta distancia es, como veis, es un foso infranqueable, ¿no? Si hubiese una segunda vuelta, es decir, si estas elecciones fuesen a 2 vueltas, las mexicanas, pues cabría la posibilidad de dar la vuelta, a su vez, valga la redundancia, al resultado. Es decir, que en la segunda vuelta Anaya y Meade se coaligasen, se presentasen, se quedaría el segundo, pero con los apoyos del tercero, y ahí sí tendrían una oportunidad. Pero es que en México no hay segunda vuelta. El que gane la primera vuelta, aunque sea por la diferencia de un voto, ya automáticamente es presidente. Este es un tema que se viene discutiendo en México desde hace mucho tiempo, si se pasa a una segunda vuelta o no se pasa, porque claro, esto al final, pues, tiene peligros y a la vista está que los tiene. Y bueno, y podría suceder que en este caso, si termina ganando con un 50% de los votos, pues se lo merecerá ser presidente, y efectivamente hay una mayoría de mexicanos que lo quieren, pero pongamos por caso que fuese a ganar, qué sé yo, con un 22%, pues ahí habría un problema de legitimidad de ese propio presidente. Por eso mismo existen las segundas vueltas en muchas elecciones. Si nos vamos a las elecciones anteriores, a las de 2012, López Obrador, que también se presentaba, son las terceras en las que se presenta, las terceras presidenciales en las que se presenta, se desinfló y perdió por 7 puntos. Eso en las urnas estoy hablando. Es decir, los mismos que fueron más o menos los mismos que le fueron dando durante las encuestas. Es decir, él en ningún momento, salvo en alguna encuesta perdida, ganaba aquellas elecciones, en todas las perdía. Eso sí, he estado echando un vistazo por encima de las encuestas de las elecciones de 2012 y lo que sí veo es que en aquel entonces a Peña Nieto le estaban dando un 40-45% y luego al final obtuvo solo un 38%. Es decir, como veis, un margen de error bastante grande. Es decir, si la historia se repite, si AMLO están sobreestimándole ahora, que es una posibilidad, pues ganará con algo menos de lo que dicen los sondeos, pero ganará, porque Anaya está a años luz directamente, está muy lejos, está a más de 20 puntos de distancia, y eso no es... eso no se pasa con... estaríamos dando un margen de error tan gigantesco, tan enloquecido, que supondría, como ya os he dicho, el cierre inmediato y la quiebra de todas las empresas demoscópicas que se han dedicado a esto. Bien, ante la realidad, y ya hemos visto esto, no os estoy engañando, os he leído incluso algunas encuestas, los resultados de algunas de ellas, lo inevitable, porque esto ya parece inevitable, muchos en México y fuera de México empiezan ahora a echarse las manos a la cabeza. Y en México, esto ya más dentro que fuera, cunde cierto nerviosismo, aunque también algo fuera. Claro que tampoco es extraño que se estén poniendo nerviosos. Aunque en el último mes, ya viéndose presidente, viéndose en los pinos, porque esto, creo que este hombre no se le ha debido creer del todo, por lo menos hasta el mes de mayo. Eso, pensad que este tipo perdió las elecciones de 2006 por un 1%. Así que es normal que desconfíe. Que, bueno, al final no vaya a ser que cualquiera de estos dos que traigo detrás pues se me rearma y en el último mes pega un sprint y consigue alcanzarme y sobrepasarme. Bien, si vemos lo que ha venido haciendo López Obrador a lo largo del último mes, vemos que se ha moderado un poquito. Incluso se ha reunido con sus denostadísimos empresarios, pero a pesar de eso el fantasma de AMLO sigue dando miedo. Este tipo lleva ahí mucho tiempo, habla mucho, es un tipo abiertamente contrario al libre mercado y al libre comercio también, lo que ocasiona pavor no solo entre muchos electores, sino también entre los propios inversores, que están retrasando inversiones, como es lógico. Espera de ver lo que pasa, espera de ver quién gana, por un lado, y después cuando el otro se ponga a gobernar, que no será hasta dentro de 6 meses,
pues cuáles van a ser sus primeras decisiones ya al frente del gobierno. Es normal que si alguien va a invertir en México, porque va a abrir, qué sé yo, una cadena de tiendas o va a instalar una planta industrial de cualquier tipo, pues se lo piense dos veces. No, me voy a gastar allí 100 millones de euros, pues antes de eso voy a ver si este hombre va en serio, es decir, se cree lo que decía y lo va a llevar a la práctica, o no se lo cree, simplemente eran palabrería vacía, palabrería hueca para poder llegar al poder. De ahí que, por ahora, la inversión en México se ha frenado bastante. El dinero, como bien sabemos todos, es el animal más cobarde del mundo. El hecho es que él, a lo largo de los últimos meses, ha prometido un montón de cosas, ha prometido disparar el gasto público, más dispararlo hasta niveles intolerables para el Estado mexicano, es decir, muy por encima de las posibilidades del Estado mexicano, y esto ha puesto a los títulos mexicanos en observación. Los que pensaban en comprar deuda pública mexicana, pues también se lo piensan. Oye, si este tipo pues, se pone a gastar como un loco y al final no me remuneran el bono que había comprado y que tenía buen interés, pero es que si deja de pagar, declara suspensión de pagos, pues al final el interés va a ser cero. Es decir, voy a perder, si no todo, una buena parte de lo que les haya prestado a esta gente, ¿no? Luego ha prometido cosas extravagantes, como amnistiar a los narcos. Esto ya lo vimos en una contra hace tiempo. Esto abriría, como os podéis imaginar, la caja de los truenos, pues a nivel internacional. O sea, sacar a los narcos de la cárcel y ponerlos en la calle. Y además, aparte de eso, que eso sería pues todo un espectáculo, algo digno de ser visto, la que se armaría, de puertas adentro, bueno, soltar a los narcotraficantes, que aparte de traficar con droga, son asesinos implacables, extorsionadores, secuestradores, etcétera, es decir, todos los crímenes que se os puedan imaginar, que puedan pasaros por la cabeza, todos los cometen los grupos de narcotraficantes en México y unos cuantos más, y además con especial saña. No, pues esto acabaría ya con lo poco que queda del sistema de justicia mexicano, que por cierto, especialmente en los últimos 2 o 3 años, está en las últimas. Esta incertidumbre, porque lo que hay ahora mismo es incertidumbre en estado puro en México, está provocando, por ejemplo, que aumente la salida de capitales del país, que tiene dinero allí, ¿no? Leía el otro día una noticia en un periódico económico español que había muchos mexicanos con dinero comprando apartamentos y comprando casas en Madrid, en barrios muy buenos, obviamente, casas a las que en principio no van a venir a vivir, siguen viviendo en México, pero que el dinero venezolano, que ya lleva mucho tiempo en la ciudad, comprando edificios enteros y tal, para ponerse a resguardo, pues se le había sumado también estos inversores mexicanos, inversores inmobiliarios, que llegaban, veían un edificio en el barrio de Salamanca, muy caro, muy en zona premium, que llaman los especialistas del tema, y lo compraban. Bueno, esto es un ejemplo, pero vamos, que la fuga de capitales, esto ya lo han visto, lleva ya unos cuantos años saliendo dinero de México, pero vamos, que se ha aumentado a lo largo del último año y sobre todo de los últimos meses. Aquí además se juntaría el hambre con las ganas de comer, porque la renegociación del NAFTA, de la que también hablé hace unos meses aquí en la Contracrónica, pues ya ha ocasionado una fuga de capitales histórica en México a lo largo del último año y medio. Ante la duda de que México y Estados Unidos rompan su acuerdo de libre comercio del año 94, pues muchos, de nuevo, se han puesto a salvo o tratan de ponerse a salvo. En esto de la fuga de capitales, 2017 fue un año récord. Se les ha juntado todo, la verdad. El NAFTA, por un lado, el hecho de que, pues esto no ha venido de ellos, esto hay que decirlo, ha sido una cosa que les ha venido del norte, de los Estados Unidos. Otra cosa que les ha venido del norte es la reforma tributaria de Donald Trump, anunciada el año pasado y que al parecer está funcionando muy bien dentro de Estados Unidos, que les ha bajado los impuestos a las empresas y muchas empresas que se habían localizado al sur, se habían localizado en México, pues ya no ven motivo para seguir ahí porque si se quedan en su casa van a pagar incluso menos impuestos que en el propio México. De ahí que muchas empresas han vuelto o están volviendo. Y luego el tema este de las elecciones y sobre todo el López Obrador, que al menos agarrándonos a lo que dice, pues promete ponérselo difícil a todos los que quieran invertir. Porque su cháchara anticapitalista y antiempresarios pues forma parte de su marca personal, pues evidentemente ha insistido en ella en los últimos meses.
La idea esa de ir a México a abrir una maquila textil, por ejemplo, o no digamos ya una infraestructura energética, pues es algo que a López Obrador no le gusta mucho y lo critica bastante a menudo. Es decir, la energía, de hecho, es uno de sus temas predilectos. Lo ha dejado claro en la campaña si echará atrás la reforma energética de Peña Nieto, que fue su gran proyecto de gobierno a lo largo de los últimos 6 años, pero lo ha dicho, ha dicho una cosa y la contraria. Una cosa, por cierto, esto es algo muy de AMLO, de decir voy a quitar esto y después, no lo voy a quitar del todo y luego al final no lo voy a quitar de ninguna manera. En el caso de la reforma energética de Peña Nieto, ha dicho primero que se la iba a cepillar, se la iba a cargar sin piedad, luego que dejaría unas partes, que se limitaría a hacer unos ajustes y luego directamente que es que eso ya no se puede tocar. Está consolidado. En función del auditorio que tuviera delante y el momento del día. Pero bueno, ante la duda, y aquí de nuevo esto genera incertidumbre y dudas, pues todos se palpan los bolsillos. Las reformas, sobre todo reformas tan ambiciosas como esta energética, empiezan a ocasionar un montón de decisiones de inversión y de gasto. Y si aparece detrás del horizonte un tipo diciendo que va a hacer cambios, inseguridad jurídica en definitiva, pues eso hace que los inversores se lo piensen, el que no ha entrado todavía y el que ha entrado, pues que se muera de miedo, que es más o menos como están. Pero vamos, a pesar de todo esto que os estoy contando, López Obrador es extremadamente popular en México. Muchísimo. Tanto que con su sola persona y su solo tirón personal, y tiene muchísimo, tiene un hombre ya de 60 años, de más de 60 años, pues va a conseguir la presidencia. Va a conseguir la mayoría en el Congreso. No absoluta, o al menos eso se cree, pero la mayoría. Y va a conseguir incluso los gobernadores o el gobierno de varios estados. Todo con su tirón, porque López Obrador es su partido. El partido se llama Morena y cuando se dice Morena o AMLO es lo mismo da que me da lo mismo. Tanto monta tanto. Es decir, para que os hagáis una idea de lo tremendamente popular que se ha convertido, bueno, ya lo era, siempre fue muy famoso en México, pero de un tiempo a esta parte se ha convertido en toda una celebridad y además tiene defensores acérrimos. Pues, a los que se les puede tratar de combatir con, no sé si con ideas, pero al menos con las propias palabras que AMLO ha soltado por la boca, pero que son inasequibles al desaliento. Esto es lo que hay, porque este tipo nos va a sacar de todos los problemas que tenemos. Es decir, muchos se preguntan ahora cómo es posible que el PRI y que el PAN, los dos partidos hegemónicos de México, especialmente el primero, el PRI, pues hayan sido incapaces de frenar este tsunami. O hayan dejado que tanta gente, que muchos de ellos eran sus votantes, les hayan abandonado para pasarse con armas y bagajes al enemigo, en este caso a López Obrador. Yo creo que la primera razón, y creo que además esta es la que está más a la vista, es que se presentaron por separado. Es decir, no hubo un frente anti-AMLO, un frente anti-López Obrador, que viendo que el otro tenía posibilidades reales, Anaya y Meade se presentasen juntos. Es decir, un PRI-PAN o un PAN-PRI, una especie de frente, llamémoslo como queramos, democrático, institucional, revolucionario también. Ya sabéis que las palabras en política hoy por hoy ya no significan nada, los adjetivos. Pero no, al contrario, se presentaron por separado. Supusieron que López Obrador caería otra vez derrotado, como cayó en 2006, como cayó en 2012, y que ahora de lo que se trataba, como en esos 2 años, era de dirimir una vez más cuál de los dos se haría con la presidencia. En 2006 fue Calderón, del PAN, en 2012 Peña Nieto, del PRI, y este año pues le tenía que tocar a uno de los dos, y que AMLO sería poco menos que algo parecido a una mosca cojonera que anda por ahí, molesta un poco, incordia, pero que realmente sus opciones de llegar a la presidencia eran pequeñas. Se habían acostumbrado, la política mexicana ya se había acostumbrado a ese elemento distractor, pero no decisivo. Bueno, pues al final ha terminado siendo decisivo. Así que lo que han hecho es PRI y PAN, PAN y PRI, se han dedicado a pelearse entre ellos, tratando de arrebatarse votos mutuamente. Mientras, a la chita callando y por detrás, AMLO se los iba quitando a los dos, iba haciendo su campaña. De hecho, cuando quisieron darse cuenta, hace ya cosa de 3 meses, pues era tarde.
Y entonces lo que hicieron fue López Obradorizarse, si me permitís el palabra que me acabo de inventar. Es decir, empezaron a ofrecer o a prometer lo mismo que AMLO, pero claro, sin ser AMLO. Eso no hay más que ir a los mítines, toda la propaganda electoral, tanto de Anaya como de Meade, de los últimos 3 meses. Y aquí sucede, como siempre, México no es una excepción, que entre el original y el sucedáneo, pues claro, la gente se queda con el original, es normal, yo también lo haría. A mí me das a elegir entre chocolate de verdad y sucedáneo de chocolate y me quedo con el chocolate de verdad, especialmente si me lo ofreces al mismo precio. Y en este caso el precio es exactamente el mismo. Cuesta lo mismo votar a López Obrador que votar a Anaya. Con la diferencia de que López Obrador vende su producto no en exclusiva, pero sí con el sello de autenticidad. Al final el hecho es que, especialmente durante los meses de mayo y junio, todo ha girado en torno a López Obrador. Esa es la verdad. En torno a él y su agenda. Lo hemos visto en los 3 debates presidenciales, un par de ellos los he comentado aquí en el programa. Se veía, por ejemplo, como AMLO entraba en el debate como presidente, y con unos andares y unas formas propias de presidente, sin serlo, mientras que los otros 2 entraban como aspirantes. Y se les veía que eran como aspirantes, y tan pronto en cuanto el moderador bajaba un poquito la guardia, se enzarzaban entre ellos. Eso los mexicanos lo ven. Y bueno, uno nos entra ya con aires de presidente y los otros 2 con aires de aspirante y encima se pelean entre ellos a ver quién queda segundo. Luego hay otro tema, y aunque yo lo veo desde aquí, que esto está... España está muy lejos de México físicamente, pero como digo muchas veces, no espiritualmente. Pues lo veo desde lejos, pero creo que es así. Las 2 principales preocupaciones de los mexicanos a día de hoy son la inseguridad y la corrupción. Las 2, cualquier mexicano que se le pregunte. Vamos, esta pregunta se la he hecho yo a varios mexicanos y me han dicho que es así. Algunos me ponen antes la corrupción y otros la inseguridad, pero son los 2 principales problemas. Bien, ¿con qué autoridad van a hablar el PRI y el PAN de estas 2 cosas cuando en los últimos 12 años han sido los más corruptos y los más violentos de la historia? ¿Cómo pueden apelar a los mexicanos, a su interior, a su fibra sensible, sobre los 2 temas que más les preocupan, si ellos han formado los 2 últimos gabinetes, en las que ha habido corrupción a mansalva y violencia a mansalva? Primero Felipe Calderón, que como ya he dicho, era del PAN, bueno, y sigue siéndolo, y luego Peña Nieto, del PRI, han chapoteado en la corrupción. Y todos sin mover un dedo, mientras los mexicanos contemplaban totalmente impotentes cómo el país se transformaba en algo parecido a un campo de batalla. Es decir, no pueden decir, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, porque claro, es fácil responderles, ¿y por qué no lo habéis hecho ya? Habéis estado en el gobierno 12 años, primero 6 unos y después 6 los otros. Todo eso que estáis diciendo, ¿por qué no lo hicisteis? 2017, es decir, el año pasado, fue el año más violento de la historia de México. Total, 29.000 homicidios. Esto nos da aproximadamente unos 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si lo comparamos con países como España, pues es un disparate, que es 0,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero en algunos estados, como Colima o Guerrero, la tasa es mucho más alta, muchísimo más alta. En Colima es de 93 por cada 100.000 habitantes. Colima está en la costa del Pacífico, es un estado pequeñito, está al sur de Jalisco. Y con esta tasa de homicidios, no es aventurado decir que es literalmente una zona de guerra. Hay otros estados, como Tamaulipas, por ejemplo, que de manera satírica y resignadamente satírica, les han cambiado el nombre a sus propios habitantes, lo llaman Mataulipas. Con esto ya lo digo todo. Así podríamos seguir estado tras estado. De 2012 a esta parte han aumentado los homicidios, los secuestros, las extorsiones y los robos, todo. Todas las categorías delincuenciales han aumentado en México. Claro, eso en el día a día envenena bastante. Y además genera una sensación de impotencia que seguramente se traduzca en un voto protesta. Y ahí está AMLO para capitalizar ese voto protesta. En cierto modo, y salvando las
bueno, las distancias y estando en las antípodas ideológicas, AMLO tiene algo de Trump, ¿eh? Ambos se han aprovechado del hartazgo general y lo han sabido capitalizar en su beneficio, claro. Y su beneficio y sobre todo en perjuicio de los demás. Anaya y Meade en México son percibidos por mucha gente como las élites, mientras que AMLO es percibido como el redentor. Eso yo creo que es la razón y que explica, por ejemplo, que estas elecciones hayan sido en clave interna. Es decir, nadie se ha acordado de Trump, ni en los debates ni en nada, ni en la propaganda, ni en las noticias. Ojo, y lo tenían fácil, ¿eh? Muy fácil los candidatos. Bastaba con apelar al sentimiento patriótico para captar votos. Es decir, decirles a los mexicanos, fíjense, este pendejo que nos quiere mal y nos llama violadores. Se lo había puesto a huevo Donald Trump. Pero claro, el mexicano no está tan enfadado con Trump como con sus propios políticos. Y es lógico que sea así, ¿eh? No es para menos. Trump será un desgraciado, que seguramente lo sea, pero porque quiere levantar un muro y demás. Pero claro, su gobierno nada ha hecho, el gobierno mexicano, quiero decir, nada ha hecho para resolver, por ejemplo, el caso de los normalistas de Iguala, que sigue ahí. Aquí estamos hablando de 43 estudiantes desaparecidos por un grupo de criminales conectado con un alcalde corrupto. Los hechos aún no se han esclarecido, ¿eh? Y lo que es peor aún, todavía no se han depurado las responsabilidades pertinentes. Bueno, de aquello han pasado ya 4 años. La historia esta de los Ayotzinapa es del año 2014. Bueno, historias abracadabrantes de este estilo hay muchas en México, para desesperación de la gente. Aquí podríamos preguntarnos qué hará AMLO al respecto. Pues la verdad es que no tenemos ni idea. Y poco podrá hacer porque el problema está ya tan enquistado que cambiar al presidente no basta. Esto va mucho más lejos. Pero claro, es lógico que los mexicanos quieran castigar a los actuales. No les podemos culpar por ello, pero a veces deberían recordar, porque esto es algo que la historia nos enseña, que el remedio es peor que la enfermedad. Y sin irnos de México, Amílcar, que es un oyente allí, de San Luis Potosí concretamente, nos deja una crónica a pie de obra. Te envié 2 links para 2 videos que espero disfrutes. Es una muestra de cómo es, a qué nivel llega la política en México. El primero es el alcalde de Alvarado, Veracruz, sospechoso de nexos con el crimen organizado. Pues tú sabes que Veracruz es un estado muy peligroso. Entonces, pues el alcalde es sospechoso de tener nexos, por lo que el gobernador decomisa todas las armas de la policía local de Alvarado y él en respuesta los arma con resorteras. Bueno, me imagino que sí, más bien sé que en España también los tienen, los conocen como tirachinas y pues bueno, le entrega uno a cada uno de los policías para que se defiendan de los criminales, pues con piedritas y pues todo lo que puedan encontrar a mano, ¿no? Y el segundo video es de aquí de mi estado, de San Luis Potosí. Es un candidato a diputado, José Luis Romero Calzada. Bueno, lo puedes buscar en internet para que veas que es una persona real y no creas que te estoy queriendo pues jugar una broma o tomar el pelo. El video es de este señor haciendo campaña. Su manera de hacer campaña pues es donde ve un grupo de personas pues se pone a bailar y en este caso el video que te envié está bailando con un burro en un corral. Pues podrás ver que tiene algunos pasos interesantes y pues que el burro se ve muy incómodo. Pero bueno, pues es un reflejo de cómo está la política en México en este momento. Espero los disfrutes y los compartas. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues sí, Amílcar, los he visto y vienen a confirmar lo que acabo de decir. La política en México oscila entre lo trágico y lo cómico. Yo, francamente, me quedo con lo cómico, que es lo que me has enviado. El del burro, bueno, el del burro me he muerto de la risa, ¿eh? Es buenísimo, porque es que el animal no sabe dónde meterse.
y levita, pero está atado con una cuerda, entonces tiene que estar dando vueltas en torno a la cuerda con el otro tratando de echarse encima. No sé si estaba borracho o algo así. Además, el tío se pone a bailar pisoteando toda la mierda del burro. Es algo estrambótico, pero claro, gracioso, para qué engañarnos. En Guate, cuando yo iba en Guatemala, los del Partido Patriota, el partido que ahora desapareció ese partido ya, pero era el partido que gobernaba, bailaban una canción llamada El Caballito de Palo, que yo desconocía hasta que llegué allí, y la bailaban en los mítines. Bueno, hoy todos esos que bailaban están en la cárcel por causas de corrupción, claramente. Yo te lo digo sinceramente, a mí esa vitalidad que tiene Hispanoamérica me fascina. Aquí somos más estirados y tenemos mucho sentido del ridículo. Es decir, seríamos un candidato político español sería incapaz de hacer algo así, aunque luego vaya a robar igual, pero no se va a presentar así ante el público pues porque no lo podría tolerar él mismo. Bien, vamos con una llamada más. Esta me viene de Sevilla, es Juan, que tiene una cuestión sobre Nicaragua. Mira, te quería preguntar sobre la situación en Nicaragua, en que últimamente ha habido revueltas y la verdad que ha habido bastantes muertos en los disturbios. ¿Cómo crees que va a terminar todo eso? ¿Terminará por explotar e ir a más o ya parece que se está calmando la cosa y crees que esa va a ser la dinámica y lo que nos espera? Te lo digo porque Nicaragua, la verdad que últimamente gozaba de más estabilidad. Dentro de Centroamérica, junto con Costa Rica y con Panamá, es el país más seguro. Se estaba ya recibiendo bastante inversión extranjera. En fin, que todo parecía apuntar a una lenta pero estable modernización y, y que el país estaba progresando adecuadamente, si se puede decir así. ¿Crees que se volverá un clima de... O sea, se pasará un clima de más inestabilidad y sobre todo de inseguridad callejera? Porque claro, Nicaragua no era, por lo menos hasta esta revuelta, El Salvador, ni Guatemala, ni Honduras, que son países de verdad extremadamente peligrosos. Pues esa es la pregunta. ¿Cómo crees que va a acabar todo? Pues mira, Juan, he hecho un par de programas sobre este tema de Nicaragua y la verdad es que esto que me comentas, que era un país estable y tal, sí, pero era básicamente un espejismo. Es decir, había estabilidad, pero como la hay en cualquier dictadura. Y lo de Ortega no lo era del todo, pero se le parecía bastante, y lo estamos viendo ahora. No sé cómo terminará la cosa, pero lleva ya varios meses, lleva ya un par de meses y sigue. Pero vamos, yo creo que Ortega tratará de aguantar mientras pueda. Como sea. Pues aunque tenga que poner muertos en la calle, etcétera, ya los ha puesto, de hecho. Si la cosa sigue, obviamente, y empiezan a tener problemas con las inversiones, con la propia embajada de Estados Unidos, etcétera, pues yo creo que en ese caso los sandinistas le terminarán crucificando. Esa es mi opinión. Igual me equivoco y la cosa se queda o incluso se maduriza todavía más y decide perpetrar masacres en la calle. Lo desconozco, pero vamos, que la cosa irá por ahí. Lo que no va a hacer es soltar el poder por las buenas. Eso te lo puedo garantizar. Muy bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos va a hacer el último comentario de la semana sobre las primarias del PP. Los dirigentes peperos están tragando amarga realidad en cantidades industriales, aunque apenas una ínfima porción de la hiel que nos han proporcionado. Tienen intención de votar en las primarias un número de individuos parejo al número correspondiente al de colocaos y familiares que se han agarrapatado al presupuesto con carné pepero. Pero lo más duro no será comprobar la muchedumbre que les ha abandonado asqueada, sino que los pocos que quedan no son idealistas ni tienen ímpetu, sino que son mamonazos agradecidos sin ideas propias ni ganas de tenerlas. De entre ellos surgen 6 candidatos, sin visión crítica ni proyecto presentable. El que gane terminará de vaciar de ética y de empeño al PP, con traca final en los próximos comicios, donde el suelo electoral será durísimo, pues no podrá mantener a tantos que renunciaron a toda dignidad por colocarse un rato largo, pero no eterno. Los votantes del PP tienen alternativas. Los dirigentes tienen la cosecha de lo sembrado. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues con esto se termina la contra de hoy. Se termina también esta semana y mañana, que es sábado, tenemos contraportada. La semana pasada hicimos películas, pues este sábado vamos a hacer libros. Así que si os gusta leer y la literatura y queréis que
otros oyentes os recomienden sus libros favoritos, pues ya sabéis que no tenéis más que pasar los sábados por aquí, por vuestro programa, por La Contracrónica. Hasta mañana, amigos.